El ciclotrón ALBA es un instrumento para avanzar en el conocimiento de la materia. Tenemos un gran acelerador de partículas, de electrones que van prácticamente a la velocidad de la luz, pero lo importante es que estos electrones producen una luz, la luz de sincrotrón, que es una luz que ilumina la materia y que nos da la posibilidad de estudiar las propiedades, las características, y cuando hablo de materia hablo de infinidad de aplicaciones y por lo tanto lo importante es como si fuera un gran microscopio, mucho más complejo de un microscopio, mucho más potente, con muchísimas capacidades de extraer información para avanzar en los campos de la energía, de la tecnología de IT, de la salud, de la biología, y por lo tanto es un instrumento público, es un instrumento de todos, es un instrumento que utilizan miles de investigadores para avanzar en el conocimiento. Un cuarto de estos tienen ya colaboraciones intensas con el mundo industrial y por lo tanto somos un instrumento para entender la ciencia básica de la materia, pero también un instrumento para el desarrollo de aplicaciones a diferentes niveles de lo que se llama el TRL para la industria. Estamos aquí midiendo un proyecto en colaboración con un grupo del Instituto Química de Cataluña. Ellos están desarrollando unos fotocatalizadores para almacenar la energía de fuentes renovables en forma de enlaces químicos. Y nosotros somos espectroscopistas e iniciamos una colaboración para un año y pico, donde lo que estamos intentando es entender estos catalizadores, cómo funcionan antes, durante la catálisis y al final de la catálisis. Entonces estos catalizadores lo que hacen es almacenar la energía de estas fuentes renovables en forma de enlaces químicos. Esto es un proceso que la naturaleza hace en la fotosíntesis. La fotosíntesis coge la energía solar y produce alimento para las plantas. Pues nosotros estamos haciendo un poco lo mismo, intentar coger toda la energía de fuentes renovables y producir combustibles que nosotros podemos utilizar. Entonces esa es la clave, es un poco querer cambiar el modelo energético. Ahora, por ejemplo, tanta la dependencia del gas y todo esto, pues España, por ejemplo, tiene mucho potencial en eso, podría ser una fuente de energía solar si se pudiese utilizar y transportar de forma efectiva. Hay varios sitios en el mundo donde podemos hacer todos estos experimentos. Obviamente intentamos un poco por proximidad siempre evitar viajar al otro lado, a Estados Unidos o a Japón, cuando sí podemos hacer los mismos experimentos aquí en Cataluña, por ejemplo. La luz de sincrotrón es una parte del espectro electromagnético y en realidad son rayos X. Son rayos X a diferentes frecuencias, incluyen incluso la luz visible. Y como sabemos, así como la luz visible cuando interacciona con la materia, interacciona de manera diferente según sea la materia, así como la luz de una lámpara se refleja en un espejo pero atraviesa un cristal y se absorbe en un elemento opaco, lo mismo pasa con la luz de sincrotrón. Los rayos X, cada vez que llegan a la materia, dependiendo de la materia, tienen una interacción diferente. Y es gracias a estas diferencias de interacción que podemos extraer cuáles son las propiedades de la materia. Las propiedades no solo es un instrumento para ver la estructura, sino también para estudiar la química, para estudiar las propiedades magnéticas y por lo tanto va mucho más allá de lo que es la iluminación, por ejemplo, de un microscopio que te da una información de la topografía, mientras que aquí va mucho más en profundidad de las propiedades. Por lo tanto, somos un instrumento que está ahí para resolver los retos de ahora, los retos del futuro, y es importante que estemos preparados para ello. Y es por esto que el sincrotrón es realmente una riqueza que tiene Cerdanyola, Barcelona, Cataluña, España, Europa y el mundo para poder ayudar a la sociedad. Bueno, penseu que això és una instal·lació a nivell estatal, és a dir, aquí les administracions que hi participen són sobretot l'Estat, el Govern d'Espanya,
amb la Generalitat de Catalunya. Quan es va situar allà, diria que va ser entre el 2009-2010, amb el president Zapatero i l'alcaldessa en aquell moment, l'alcaldessa Carmona, tot i que es portava molts anys de feina entre els diferents governs perquè allò fos una realitat. Nosaltres vam agafar el sincrotró com un dels punts, com un dels agents més importants que teníem al territori. Per nosaltres el sincrotró és un d'aquests agents estratègics essencials pel desenvolupament de la ciutat, d'aquest projecte de ciutat que volem, i el sincrotró no només ha de sentir-se bé a Cerdanyola, sinó que ha de tenir també ganes, que ja les té i està treballant per això, de créixer, de fer més fases, d'escampar-se pel territori i generar encara més oportunitats. Ahora estamos preparando lo que será el futuro dentro de una década, lo que llamamos ALBA 2. Es el paso de lo que es la tercera generación de las fuentes de luz de sincrotrón a la cuarta generación. Esto implica que la fuente de luz de sincrotrón será una fuente mucho más avanzada, mucho más intensa, por lo tanto con más capacidad de obtener información sobre las propiedades de la materia, más rapidez. Todo esto se hará renovando una gran parte de lo que es el acelerador de partículas y luego renovando también las líneas experimentales, construyendo nuevas líneas experimentales. Algunas de estas serán mucho más largas, irán fuera de lo que es ahora el terreno de ALBA. Y en esta zona donde estas líneas largas que aprovecharán mejor la nueva fuente de luz de sincrotrón, lo que esperamos es hacer que haya también un desarrollo luego de un parque tecnológico científico que no solo utilice el sincrotrón, sino que también tenga aplicaciones en temas de materiales complejos, en temas de biología y sobre todo para ayuda a les empreses. No penseu que és una instal·lació única a Espanya, una instal·lació de referència, venen investigadors de tot arreu, investiguen tots els dies de l'any, gairebé a totes les hores del dia, menys les dues parades tècniques que es fan, i això ho tenim a Cerdanyola, i això molt poques ciutats del món en poden gaudir, i nosaltres en som una d'elles. Aquí en el sincrotrón somos unos 220 en este momento, pero recibimos más de 2.000 investigadores externos al año. Totalment clau, i a més posar-li totes aquelles eines que necessiti per part de l'administració, però no només de l'administració, sinó dels altres agents del teixit econòmic de la ciutat i de més, posar-li al sincrotró totes les oportunitats possibles perquè pugui sentir-se bé, com totes les altres empreses que puguin venir a Cerdanyola. Al final ens hem de fer atractius per tota aquella gent que ja hi és i per tota aquella gent que ha de venir en el futur.